Hola a todos, muy buenas tardes a todos los asistentes. Nos encontramos en otro webinar más de FinSmart. En esta ocasión, la temática que vamos a conversar es acerca de FinTech y banca digital. Si creemos si hay buenos augurios o no para este sector. En este momento nos acompaña Alejandro Boracino. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Alex, hola a todos. Un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Genial, gracias Alejandro. Nada, uno de los objetivos, como siempre menciono en cada webinar de FinSmart, es brindarles información, no solamente del negocio de FinSmart, del negocio de factoring, del negocio de invertir en factoring, pero sobre todo el darles información que a ustedes les permita informarse, conocer un poco más acerca del sector, acerca del mundo fintech, acerca de la banca digital. Porque creo que son sectores y son mercados que pueden ser muy interesantes de conocer y profundizar. Y que además, como lo creemos probablemente Alejandro y yo, es un sector muy dinámico que creemos que va a ir evolucionando y va a ir marcando una distancia cada vez mayor a una banca tradicional que también está tratando de transformarse. Les doy un poco de contexto de quién es Alejandro. Alejandro Moracino ha estudiado comunicación y publicidad en la UPC. Ha estado varios años en agencias de publicidad, pero sobre todo estuvo unos 6 7 años en el mundo bancario, en el BBVA. Luego estuvo unos 3 4 años en una startup que se llama Arribedo. Y finalmente, en los últimos año y medio, es el Head de Growth de InDigital, que es la parte de la empresa de Interco, dedicada principalmente a estos productos digitales en el sector bancario. Y específicamente creo que Alejandro tiene mucha experiencia en el producto Agora, que muchos de ustedes probablemente conocerán. Y claro, una de las ventajas de este espacio es que también puedan aprovechar en absolver cualquier duda, consulta, interrogante que puedan tener acerca del producto o también de la perspectiva que creen que Agora pueda tener en los siguientes meses. Pues bien, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué te parece un poco este tema? ¿Te parece interesante? ¿Qué opinas? Buenísimo, Alex. Bueno, sí, definitivamente la industria financiera, tanto en la que se mueve más FinSmart, que es inversiones en factoring, confirming, pero también los medios de pago y la banca en general, se está transformando principalmente buscando solucionar espacios de mercado o desperdicio en las experiencias de los usuarios que antes podían encontrar muchos de estos productos muy complicados, ¿no? Si yo pudiera unificar las soluciones que, por ejemplo, tiene Fitsmart o un medio de pago o lo que buscan los bancos a transformarse, es tratar, en general, todos tratan de acercar las finanzas a la gente, porque siempre las finanzas o los bancos en general se han visto como entidades distantes, complicadas, edificios muy burocráticos donde antes entrabas y tenían esta mesita con lapiceros y tenías que llenar papeles y firmar contratos y era una experiencia horrible, tendríamos que decirlo todos, ¿no? Tener una tarjeta o invertir en factoring o en acciones o en lo que sea, eh, era horrible, hasta que empezaron a aparecer soluciones como billeteras digitales, marketplaces de facturas como FinSmart, eh, apps para invertir en la bolsa como eToro o en criptomonedas como Binance, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mercado muy grande ahora de productos digitales enfocados en acercar las finanzas a la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente quiere alternativas, ¿no? La gente ya no quiere solo utilizar un tipo de medio pago o no quiere eh, o no está cómoda o satisfecha con los intereses que le pagan en el banco y le gustaría pues
hacer chambear su plata, ¿no? Y que su plata rinda más. Entonces, en general me parece que esa es la mirada que yo podría decir que unifica un poco a las soluciones como en las que trabajamos Ujú. y el día a día creo que el que tenemos es ese, ¿no? Es tratar de simplificar y acercar y agregar valor con productos financieros que acerquen y también faciliten el acceso a la gente, ¿no? Aprovecho antes de seguir, por favor, esta es una conversación no solo entre Alejandro y yo, sino con todas los asistentes a este webinar. En cualquier momento siéntanse la libertad de hacer las preguntas que quieran. Yo iré revisándolas y tratar de ir incorporando en lo posible y responderlas cada una para que esto también sea un poco más dinámico. Eh, Coincido mucho contigo, Alejandro, en que el sector en sí ha cambiado muchísimo. De hecho, cuando hablamos de esta temática del webinar, buenos auguros para este sector es porque de alguna manera ha pasado cosas importantes en los últimos años. Pandemia, incertidumbre política, tipos de cambio, en fin, tantas cosas en los últimos meses, pero también en los últimos 2, 3 años que claramente suponen una transformación bien importante del sector y del mismo consumidor de servicios financieros. Eh, Creo que coincido mucho en que tanto lo que hace ahora, tanto lo que hacen diferentes soluciones bancarias en un contexto digital, buscan de alguna manera democratizar un poco el acceso que antes era muy difícil, era físico, era burocrático, era complicado. Y no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Podemos pasar a ver a la primera, digamos, primera temática, ¿no? que habíamos sugerido. ¿Cómo sientes, Alejandro, que ha impactado la pandemia en el consumidor de productos financieros? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? La pandemia yo creo que ha acelerado la adopción de estas soluciones por, por el hecho de tener que acostumbrarte antes que nada al home office, si trabajas en oficina, o a tener que reinventar tu trabajo en caso de que hayas sido una persona que trabajaba como independiente o en la calle, ¿no? Entonces, esa, esa, ese confinamiento al final hizo que muchas de eh, muchos de los hábitos que tenían los usuarios en consumo, sobre todo, se transformen rápidamente. Y de hecho tengo algunos datos que estuve leyendo ahora y ayer sobre cómo, por ejemplo, ha evolucionado el comercio electrónico en el Perú desde el inicio de la pandemia, ¿no? Si la gente empieza a comprar online, por defecto van a necesitar servicios o productos conectados a ese comercio online para poder comprar online, ¿no? Uno de esos es una tarjeta. Nosotros sabemos que en el Perú tenemos una bancarización más o menos el 40%. Entonces, si no tienes un banco, probablemente no tienes una tarjeta. Entonces, necesitas, para tener una tarjeta y poder comprar online o acceder a otros servicios como suscripciones, pero, compras por delivery, etcétera, etcétera, eh, incluso productos financieros o para invertir como Finsmart, necesitas una tarjeta, porque si no, no puedes meterle efectivo a la computadora, ¿no? Ujú. Entonces, o al app, ¿no? Entonces, eso ha dinamizado la necesidad de tener una tarjeta y por otro lado el miedo que tienen los bancos, la gente en general, ha dinamizado la proliferación por ejemplo, billeteras digitales, ¿no? Yape saca su tarjeta, ¿no? Plin está en ese camino. Luego tienes independientes que han salido y ahora encuentra por ahí un territorio muy vinculado al retail. Tú mencionaste Intercorp al inicio, muy vinculado sobre todo a la parte de Intercorp Retail, eh, para poder capturar ese efectivo que normalmente ya no está yendo a las tiendas por la pandemia y llevarlo al comercio electrónico, ¿no? Que ha crecido 50%, estaba viendo unos datos alucinantes, o sea, hay como 12 millones de compradores online ahora, y antes de la pandemia había la mitad. Gente
paradigmas de compras en Internet, se vio forzada a comprar por Internet de diferentes modalidades. No digo que todo tiene que haber sido un direct to consumer, un marketplace o un e-commerce clásico. También puedes haber comprado a una Por bodega por WhatsApp, WhatsApp, exactamente. exacto, y pagarle con un link o pagarle con Yape o hacerle una transferencia, ¿no? Pero todo eso avanzó mucho. Entonces, creo que se ha habido una oportunidad para, sobre todo, productos de medios de pago o consumo alrededor de las finanzas, en proliferar, en abrir y en dar acceso a estos usuarios que están buscando cambiar estos comportamientos, ¿no? Entonces, yo creo que fuera de todas las desgracias que ha tenido la pandemia, ese puede ser uno de los lados positivos, ¿no? Sí, y como tú bien dices, salvo lo que supone evidentemente una pandemia y todas las implicancias negativas, también surgió una oportunidad para las personas de darse cuenta que existían herramientas, existían instrumentos, productos que les podía facilitar mucho la vida y que antes no lo hacían porque no, quizá no tenían el mindset, pero hoy en día ya era una situación obligada que tuvieran que adoptar ciertas tecnologías. O incluso los bancos. Yo recuerdo antes de la pandemia, contados eran los bancos que podías abrir una cuenta de ahorros 100% digital. Porque o ellos no se animaban a hacerlo o pensaban que la gente no tendría la costumbre de hacer algo así. Pero bueno, como dicen muchos dichos, en las peores crisis es que surgen los cambios más importantes y radicales en el comportamiento de las personas y también el de las empresas. Aprovecho ahí, tenemos una pregunta. Juan nos comenta, oye, que uno de los retos hoy en día es encontrar maneras de retener el dinero de los clientes, como los monederos virtuales. De hecho, los monederos virtuales es una salida bastante inteligente, no solo en Perú, sino en el mundo, de no tener que ser un banco para poder tener la capacidad de gestionar el dinero de las personas. Pregunta Juan, oye, ¿cómo va la regulación sobre este tema? Bueno, la regulación yo creo que tiene que simplificarse. La SBS, bueno, ahora con el cambio de gobierno y todavía un plan para simplificar la regulación en medios de pago, porque tienes que pasar un montón de filtros, ¿no? Primero tienes el filtro el filtro internacional, que normalmente te pide Visa o Mastercard si quieres tener una tarjeta de débito, prepago o incluso de crédito. Hay billeteras que también te dan crédito. Ujú. Eh, y cada uno de esos tipos de producto tienen una regulación diferente. Entonces, tienes que cumplir ciertos requerimientos entre la seguridad, el, ¿cómo se llama? El encaje legal que tienes que tener para cubrir eh, posibles retiros, eh, en temas técnicos y tecnológicos, sobre todo cuando eres una billetera digital y no tienes atención por ventanilla, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay una lista de requerimientos que a mí en general me parecen buenos, pero como todo en el Perú, el problema es los tiempos. O sea, normalmente un producto o una startup como una billetera se debería demorar en sacar un MVP, por ejemplo, es una versión mínima viable de tu producto en algunos meses para empezar a validar, ¿no? El problema con los productos financieros es que tienes tanta regulación que es muy difícil hacer un MVP en vivo, ¿no? Tienes que Ujú. hacerlo muy micro y muy micro no te permite recabar la data suficiente para aprender cómo ese usuario realmente se comportaría. O sea, ahí yo creo que hay una barrera en el sector en Que general. se ha evidenciado mucho de las barreras del mismo Estado, o sea, las barreras burocráticas estatales, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que hay una chamba ahí, tanto del MEF como el Congreso, para poner en agenda algo que es muy importante para incrementar el acceso, porque mientras más barreras le pongas, menos gente puede entrar. Ahora, evidentemente, una billetera digital tiene menos requerimientos que un banco, ¿no? Em, todo está tipificado, pero en general sí ha habido una evolución. Yo siento que hay una proliferación
de este tipo de productos, pero podrían ser más y podrían llegar a más gente más rápido si una regulación más ágil acompañara, ¿no? Ahora, se viene una intersección entre estos productos financieros hechos en el Perú con lo que tú decías. De pronto las personas tienen acceso a productos financieros del mundo, ¿no? Ya sea para invertir, ya sea para transferir dinero. De pronto, como la pandemia obviamente ha sido mundial, las mismas empresas que en su momento tuvieron esta oportunidad de ya pensar en productos financieros de escala global han encontrado un escenario que les permitió llegar a gente que probablemente no se les hubiera ocurrido antes poder llegar y con esas dimensiones, ¿no? Hablabas de Robinhood, hablabas de Binance, son apps y plataformas que hoy en día cada vez se siente que es más masivo, incluso en países como el nuestro, que la digitalización no era uno de nuestros puntos fuertes. Y incluso salen jugadores locales que tratan de resolver lo mismo, ¿no? Estos marketplaces de criptomonedas, hace poco vi una nueva solución local. Completamente de acuerdo. El mismo, a pesar de las trabas regulatorias probablemente de cada país, una de las virtudes que puede tener un producto digital a escala es que si es bien adaptado a cada mercado, puede funcionar en cualquier lugar, porque al final Ujú, la gente quiere lo mismo, o sea, la gente quiere simplificar sus pagos, la gente quiere invertir y ganar más por su dinero. Entonces, si quieres resolver eso de ahí, el problema en realidad es el mismo, ¿no? El tema es cómo te adaptas a cada mercado y cómo el producto encuentra espacios dentro de cada país y de cada mercado, de cada nicho y de cada segmento para desarrollarse. Pero ujú. de que funciona, funciona, porque como te digo, o sea, necesidad de comprar vamos a tener y necesidad de querer más ganar más por nuestro dinero siempre la vamos a tener. Entonces, el reto creo que está en cómo logramos hacer productos extraordinarios que resuelvan eso de ahí de manera sencilla y de manera eficiente, ¿no? Genial. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Que si ahora nació en pandemia por casualidad o por causa-efecto. Tenemos una pregunta de Daniel. Daniel nos dice que existen diferentes segmentos de clientes bancarios, retail, banca privada, empresas, corporativos, que es la forma tradicional en que un banco de alguna manera segmenta sus unidades de negocio, sus mercados. ¿Qué soluciones digitales busca cada uno? ¿Son las mismas? ¿Qué problema busca resolver cada segmento? Hablando de Agora específicamente, es un producto retail 100%, ¿no? Es una tarjeta de débito que trata de capturar al usuario no bancarizado que paga en las cajas con efectivo. Te voy a dar un dato, ya en el retail de Intercorp, eh, que son tiendas muy grandes, ya está Plaza Vea, Vivanda, Más, Macro, Incafarma, Mifarma, etcétera, ya. Creo que sumados entre todos hay como 8.000 puntos de venta. Es una brutalidad, ¿ya? Pero por ese retail pasa la mitad del Perú. Más o menos 12 millones de personas pasan por ese retail. eh, más de 12 millones, como 15 millones de personas, que es más o menos la mitad del Perú, todos los meses, ¿ya? Y de esos 15 millones, la mitad, o sea, 7 millones y medio de personas pagan efectivo. Y el tema es que muchos de ellos probablemente sí estén bancarizados, sí tengan un banco, pero a fin de mes van y retiran todo su sueldo de la cuenta y todos los pagos los hacen en efectivo. Justamente por el miedo al banco, el miedo a la tarjeta, el miedo al robo, sienten que es más seguro el efectivo, lo cual es un bias, ¿no? Es un paradigma, porque no lo es, ¿no? O sea, Ujú. pero existe ese hábito que se tiene que cambiar. Entonces, ahora trata de ser una especie de simplificador del banco para poder atraer a un usuario nuevo, no bancarizado, a cambiar ese hábito, ¿no? A no tener efectivo. Y luego, evidentemente, el siguiente paso es migrar, ¿no? Si te va bien con esta tarjeta, luego normalmente vas migrando a un producto financiero más avanzado, ¿no? Algo que te pague intereses, algo que te dé un programa de lealtad más ambicioso, algo que te dé mejores descuentos, o que te dé millas, etcétera, ¿no? Lo que muchos de ustedes ya deben entender que es un producto financiero normal.
pero hay mucha gente que no llega a eso por miedo. Entonces, esto es más o menos el primer pasito para luego evolucionar, ¿no? Ujú, ujú. Y Ahora que me cuentas de este tema de que el efectivo se siente más seguro, porque presumiblemente como es más tangible, lo sentirá más seguro. Me recuerda, y anécdota súper rápida, uno de los países desarrollados que más dinero físico utiliza es Alemania. Y la razón parte de la Segunda Guerra Mundial, donde el mindset de decir tengo el dinero en el colchón o lo tengo físico porque lo siento más seguro, porque he pasado por dos guerras mundiales que me llevan a pensar de que las cosas las tengo que guardar de esa manera, se ha mantenido en el tiempo incluso como una costumbre que hasta el día de hoy es muy difícil de poder cambiar en un país de más de 90 millones de personas y un país desarrollado como lo es Alemania y que tiene este tipo de conflicto, ¿no? A diferencia de países como España, donde la adopción de los pagos digitales es casi superior al 60 o 70% en la mayoría de todos los consumos que se hacen. Eh, bueno, Daniel también preguntaba la diferencia de los problemas, de, digamos, qué soluciones digitales busca cada uno, ¿no? Alejandro definió claramente que ahora está pensado para el retail y para la persona de a pie que desea dejar de usar el dinero en efectivo y empezar a ver las ventajas que supone bancarizarse a través de una tarjeta simple y una experiencia bastante simplificada e intuitiva. Eh, Fismar, por ejemplo, por otro lado, está muy enfocado a las empresas, es decir, de qué manera ayudamos en una forma simple o intuitiva a que las empresas consigan un financiamiento que a veces también les supone muy difícil encontrar en los bancos tradicionales. Y los corporativos buscarán probablemente herramientas que les permitan no solo a ellos, sino también a sus propios colaboradores a que se digitalicen en todo el proceso. La razón principal por la cual mucho del sector bancario se divide de esa manera es porque sí, claramente existen diferentes problemas a resolver, como bien lo mencionas, Daniel. Diría que en el segmento corporativo, al ser bastante más de negociaciones, tienen objetivos muy diferentes a lo que implica tener una plataforma, sino probablemente valoren más la facilidad de transferencias internacionales o la capacidad de conectar sistemas mucho más complejos de las empresas con los bancos. Eh, bueno, Daniel también le pregunta, ¿no? ¿En qué segmento consideran que están las mayores oportunidades para una fintech? ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? wow, yo creo que hay oportunidades tanto en activos como en pasivos, sobre todo en este mercado tan incipiente, ¿no? Perú ha evolucionado, la pandemia nos ha acelerado bastante, primero en el consumo, como les decía al comienzo, ¿no? Si el consumo digital crece, los productos financieros tienen que acompañar eso, ¿no? Y normalmente la adopción de la tecnología pasa por aprender a comprar, a pagar servicios, a hacer tu vida en canales digitales. Entonces, si eso sucede, va a ser más natural poco a poco tener más productos financieros, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima oportunidad en productos de inversión, en mejorar en medios de pago, procesos de pago, eh, eh, transferencias, ha habido también mucha proliferación en eso, pero yo creo que cada uno de los sectores, tanto el activo como el pasivo, tiene enormes oportunidades de evolucionar, ¿no? Y como tú dices, nuestro reto principal creo que es romper ese hábito parecido al de Alemania, y no quiero decir que la gente sola tenga la culpa, ¿no? Los bancos por muchos años han hecho cosas que no han debido, pues, o sea, yo he trabajado en un banco 6 años, tú contaste, y había un área dedicada a pensar cosas que le podían cobrar a la gente, ¿no? Entonces, esa sensación de tú meter tu plata a una cuenta, olvidarte un par de meses, volver y que haya menos plata, eh, porque no llegaste al mínimo y te cobran una comisión de mantenimiento, entonces antes tenías 500 y después tenías 480 y así. O sea, eso de ahí es una percepción muy complicada y muy metida en la gente.
O sea, Claro. a mucha gente le pasó eso alguna vez, o conoce a alguien que le contó que le pasó eso y dice, ni hablar, meto mi plata ahí, ¿entiendes? Hoy en día todos los bancos y evidentemente todas las billeteras digitales te ponen el costo enfrente si cuestan, o muchas, como ahora, no te cobran nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente el valor está en monetizar o en atraer a la formalidad el uso efectivo, ¿no? Ujú, Eh, ujú. entonces, eh, al final, como te digo, las industrias yo creo que todas están peleando por cambiar el mismo hábito y siento que en todas hay oportunidad, ¿no? Hay ya productos más técnicos tipo, no sé, pues, Kulki, que fue una startup que me parece que hizo un procesador de pagos, una pasarela muy buena, que es un producto más B2B de repente, pero en general yo siento que hay oportunidades en todos los sectores. Sí, de hecho, esta pandemia hizo como que se generaran cada vez nuevas oportunidades. Y a esto va la pregunta, ¿no? ¿Ahora nació pandemia, pero por casualidad o fue como consecuencia? Mira, el producto, yo entré ya cuando está casi listo y se lanzó en agosto del año pasado y demoró justo por el tema de regulación y todo eso, conseguir los permisos de SMS, de, ¿cómo se llama? El Borde Internacional de Pagos, conseguir las credenciales de Visa, etcétera, más o menos un año, ¿ok? En crearse. Entonces, en julio del 2019 todavía nadie sabía que venía la pandemia, ¿no? Pero yo creo que fue una casualidad, otra vez, separando las desgracias de la pandemia, ¿no? Yo creo que fue una casualidad que si bien nos retó a hacer un lanzamiento de un producto encerrados, porque todo el mundo está encerrado, en ese momento sí había confinamiento, no como ahora que un poquito hay más libertad, ¿no? El retail, mucho del retail, salvo Plaza Vea y los supermercados, estaban cerrados. Entonces muchos de los planes cambiaron, ¿no? Entonces, por un lado, parte de la adopción fue más fácil porque la gente necesitaba más este tipo de productos para poder hacer pagos online, porque la gente empezó a comprar más online. Pero por otro lado, sí vimos afectado el tema del canal al comienzo, ¿no? Entonces, Ujú, fue una casualidad que por algún lado nos dificultó algunas cosas, pero por otro lado también favoreció, ¿no? ujú, ujú. Sí, a ver, Daniel nos pregunta, hay bancos que cerraron en medio de la crisis, por ello también el miedo a los bancos. No recuerdo que haya bancos que hayan cerrado, más bien financieras, ¿no? El caso de TFC que fue pre-pandemia y ahora creo que hubo uno u otra caja, si más bien no recuerdo. Sí, no recuerdo, por lo menos no los grandes, que tienen el 90% del mercado, y otros simplemente vino otro banco y lo compró, ¿no? Ujú, ujú. Que no recuerdo si fue dentro de la pandemia, pero estaba el GNB, no me acuerdo, antes creo que era HSBC, ahora ya no sé si sigue siendo GNB, pero hay algunos bancos más chicos, pero la mayoría, Azteca, dicen. el Azteca creo que sigue, ¿ya? O si no es absorbido, pero igual la gente Ujú, puede tener miedo que un banco cierre, pero cuando un banco cierre es porque alguien lo compra, o sea, la cartera alguien la va a comprar. O sea, no te vas ujú, a quedar sin banco y sin plata, porque todos tienen un encaje legal que tienen que guardar. Y normalmente la cartera de clientes, el Azteca seguramente si se fue, se lo ha comprado otra banca retail, sí, porque está muy vinculado a las claramente. tiendas, ¿no? Claramente el riesgo mayor se da en las financieras o algunas cajas que tienen un nivel de regulación un paso o dos pasos menores a las de un banco. Sí. La superintendencia, la SBS, sí mantiene como, digamos, categorías específicas donde claramente los bancos tienen el nivel de regulación y el nivel de, digamos, cadenas de seguridad bastante más grandes que las de algunas cajas y financieras, ¿no? A ver, antes de pasar a la siguiente, también aprovecho una siguiente consulta. Vamos a verla. Dicen, Edgar nos dice, observo que en Finsmar y otras fintech de inversión utilizan únicamente la transferencia bancaria. ¿En este aspecto ven algún cambio futuro o evolución? Mira, te puedo contar que tiene mucho que ver con lo que Alejandro mencionaba. Hay limitaciones legales que
digamos, que permiten o evitan que pudiera haber mayor velocidad en el uso del dinero a través de monederos electrónicos o monederos digitales. Estos permisos que nos comenta Alejandro que le tomaron un año, y es un año siendo una empresa como el Grupo Intercorp, que para otros pudiera ser un poco más complejo, teniendo ellos ya licencias bancarias. Pero el no usar transferencia bancaria significaría que deberían cada fintech tener un permiso bastante más especial, que ese es el permiso de monedero electrónico, que tiene requisitos importantes. Eh, Hay casos en otros países, y pongo el caso europeo, por ejemplo, donde existen empresas especializadas en poder generar monederos electrónicos que lo venden a otras empresas. Ellos tienen el permiso bancario y permiten alquilar, digámoslo así, la licencia y por tanto la plataforma para poder embeber o insertar el monedero electrónico dentro de las propias fintechs. Yo creo que es una oportunidad, nuevamente, como decían, ¿qué oportunidades hay? Pues hay una oportunidad importante en dar servicios de intermediación a fintechs que permitan agilizar muchísimo el uso del dinero y, digamos, no depender de la transferencia bancaria. Ahí no sé, Alejandro, si quieres comentar algo. No, completamente de acuerdo, ¿no? El tema de regulación, como, como bien dices, va a depender del nivel de profundidad que tiene cada una de esas soluciones en el acceso al dinero, en la protección y la seguridad del dinero de la gente, ¿no? Permiso de la billetera, si bien es más sencillo, y como tú dices, nosotros, el grupo tiene un banco y tiene una financiera, ¿no? De hecho, dentro del retail. Eh, pero cada producto necesita su propio permiso para funcionar dentro de los parámetros que requiere, ¿no? Tampoco soy un especialista legal, pero sí es algo que se debe simplificar para poder acelerar, como decíamos al inicio, el acceso, ¿no? Hay una necesidad muy grande en dejar de tener colas de gente que va a cobrar. Tú pasas a fin de mes o en quincenas por los bancos y hay colas en la calle. Eso ya no tiene sentido, ¿no? O sea, Ujú, o incrementas el número de bancos o lo cierras y obligas a la gente a empezar a transferir. Ahora, también hay otro problema que es el acceso a la tecnología, ¿no? Pero tampoco lo puedes obligar a todos, ¿no? Eh, eh, por suerte, el incremento del acceso a Internet, tanto en casa como móvil, el móvil evidentemente ha crecido mucho más, eh, pero también veo otro reto ahí, ¿no? Que es cómo mejorar la conectividad móvil y cómo mejorar el acceso a dispositivos de gama media, por lo menos, ¿no? ujú. Nosotros que somos una peleamos en un teléfono que probablemente tenga promedio entre 8 y 12 gigas de capacidad y que promedio el usuario va a tener entre 10 y 15 apps, ¿ya? Ujú. Olvídate de tu teléfono, ¿no? Que podamos tener, que puedas tener 40 apps y miles de fotos, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar en esa realidad. Y como te digo, también todo evoluciona, ¿no? Pero tienes que ir acompañando tu producto a cómo evoluciona el mercado también, ¿no? Sí, como decías, creo que es una evolución de todo el ecosistema. Eso parte de dispositivos, parte de la plataforma de acceso a Internet, parte del cambio de hábitos, parte de una serie de factores que cuando van avanzando uno sobre otro, empiezan a elevar un poco el ecosistema y al final todos ganan, ¿no? Son personas que acceden a más servicios, son personas que pueden, o son empresas que empiezan a adecuar como consecuencia de que las personas tienen mejor acceso, le dan más funcionalidades y más opciones al consumidor. Eh, Hay que identificar, como bien decía Alejandro, cuáles son las barreras que pudieran impedir que esa velocidad sea menor de la que uno quisiera. Y ahí en muchos casos es también una buena ayuda el que el Estado pueda empezar a empujar un poco el tema, ¿no? Eh, ¿Qué están empezando a valorar los peruanos al momento de querer pagar y manejar sus pagos? Tú decías
que claro, luchabas con que las personas manejaran el dinero en efectivo, pero de pronto ya tienen una buena cartera de, digamos, una buena cantidad de personas que ya usan que ya usan Agora o ya usan aplicaciones similares. Cuando ya están empezando a utilizar tus servicios, ¿por qué lo utilizan? ¿Qué es lo que más valoran y qué es lo que siguen queriendo exigir como beneficios agregados a tu producto? Mira, como todo, por ejemplo, aprender a montar bicicleta, cuando apenas aprendes a montar bicicleta, no te tiras pues, del morro solar, ¿no? Eh, el primer paso para acceder a un producto nuevo es que sea recontra simple y recontra suave, ¿no? Vas despacito, ¿no? Eh, entonces, y para derribar la barrera de este cambio de hábito tan complicado del efectivo, necesitas darle un beneficio que sea irresistible, ¿ya? Eh, entonces, por suerte ahora está muy vinculado al retail y hay una plataforma de beneficios en el retail donde normalmente estos usuarios no pueden acceder, ¿ya? Entonces, y otra categoría de productos tipo los apps de delivery y esto, se pelean mucho por eso, por darte cashbacks, por darte descuentos, por darte ofertas que al comienzo no las puedes creer, ¿no? O sea, hay uno que yo empecé a usar que se llama Yoker, por ejemplo, que te entrega en 15 minutos gratis y normalmente cashbacks de hasta 20 o 30, hasta 50 soles, ¿ya? Ujú. O precios muy baratos para ciertos productos. Entonces eso es lo que tienes que tratar de lograr, romper la barrera con un beneficio que el usuario, que lo haga moverse, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con un cashback de bienvenida también muy agresivo y hemos desarrollado una plataforma de beneficios dentro del retail que es muy interesante para un usuario que con el efectivo no puede acceder, ¿no? Entonces, ese empujoncito ayuda para esa primera compra, ¿no? Que es como cuando empiezas a salir con alguien, ¿no? Ya, tuviste la primera cita, pero no estamos casados. Muchos te van a abandonar, muchos compraron y se fueron y se olvidaron de ti, ¿no? Entonces, la chamba después de eso es cómo generar esa recurrencia de uso, porque normalmente hay una teoría que dice que para que empieces a usar algo siempre, lo tienes que haber usado por lo menos, no sé, 6 veces, 8 veces. Varios, varias personas que escriben le ponen diferente cantidad, ¿ya? Pero tiene que ser más de una vez, ¿no? Tiene que ser cuatro, Ujú. 5, 6 veces, y después ya lo empiezas a usar solo, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegas a ese punto de quiebre en que ya pasaste esa cantidad de veces en que el usuario ya adoptó tu producto por completo? Entonces, les tienes que dar estos beneficios al inicio. Y luego vas viendo que necesitas menos de esos beneficios para mantener tu retención en un nivel de 20-30% de tu parque de clientes que te vayan usando todos los meses, ¿no? Entonces, yo te diría que punto número uno tiene que ser la facilidad. Punto número dos tiene que haber un beneficio de entrada que haga que rompas esa barrera y cambies el hábito al inicio. Y número dos, tiene que haber un seguimiento y una consistencia en que tu propuesta de valor y ese product market fit que estás recién comenzando a elaborar no se caiga, ¿no? Ujú. Evitar ese churn y ese abandono. Entonces, yo te diría que esas tres cosas un poquito son las que se necesitan, pero sin simplicidad nunca te van a ni a mirar. O sea, si empiezas con un pitch muy complicado y tu propuesta de valor no la puedes escribir en una frase, eh, bien complicado que por lo menos te miren, ¿no? Sí, como bien dices, puede que todos estos elementos que mencionas son como pasos que pueden evolucionar a que la persona primero rompa el esquema del hábito tradicional, que es manejar el dinero efectivo o tener el mindset de este banco tradicional, de las tarjetas y cuentas que te quitan dinero antes de que te lo agregue, etcétera. Y luego empezar a acomodarse a este nuevo beneficio o propuesta de valor. Eh, Juan nos pregunta, ¿cuál es el perfil de usuario de Finsmar? ¿Es más sofisticado? Buena pregunta, Juan. Yo creo que mira, a diferencia de Agora, por ejemplo, que tiene un foco muy claro en personas que quieren encontrar beneficios diferentes al tener el dinero en efectivo y pagarlo de esa manera.
En FISBAR nosotros vamos a personas que buscan encontrar una forma, una alternativa diferente a invertir su dinero. Siempre mencionamos de una forma también bastante correcta de que tienen que invertir sus excedentes, porque toda inversión supone cierto riesgo. Y al inicio la inversión en factoring suponía una forma muy inusual, muy poco conocida, muy especializada de poder comprender esta herramienta de inversión. Hoy en día que cada vez ya tenemos más de 3.000, 4.000 inversionistas activos en nuestra plataforma, yo diría que es menos sofisticado y más bien más interesado en encontrar alternativas y en siempre probar. O sea, son los que le llaman en esta frase en inglés los early adopters, las personas que adoptan de forma temprana alternativas y por tanto también oportunidades que luego las personas de otros segmentos lo terminan adoptando más tarde. Yo diría que ese es principalmente nuestro perfil y tenemos de todo tipo, desde los pequeños que empiezan con 500 soles o 1.000 soles a los que superan los cientos de miles. Eh, Tenemos una siguiente pregunta. Bueno, una de las cosas que decía, complementando un poco de qué es lo que buscan las personas al momento de querer pagar y manejar sus pagos, habla mucho de seguridad y descuento en las compras, que es algo que tú también mencionabas, ¿no? Los cashbacks o los descuentos específicos en establecimientos, los descuentos por el uso o pago de la tarjeta. Y tenemos una pregunta de Williams que dice, ¿han pensado que el chip del DNI electrónico contenga información financiera para todo tipo de movimientos? Siempre tendremos decenas de tarjetas en la billetera. Yo creo que Alejandro que dirás que en vez del DNI va a ser el celular, que todo el mundo lo tiene. Probablemente. El DNI electrónico ya es un gran avance, ojo. ¿Ah? Ujú. El hecho de poder tener o llegar a tener una firma digital va a ayudar a simplificar muchos de los trámites de los que estamos hablando. Todavía yo creo que tiene muy poca escala y recién está empezando a masificarse. Yo creo que RENIEC dentro del Estado es una de las organizaciones que ha evolucionado más en ese sentido. Cargarle movimientos, eh, yo creo que eso ya va a depender más del usuario, porque el DNI es un, es un documento legal, ¿no? Y lo provee el Estado. Y las finanzas son un recurso individual, privado, ¿no? Eh, entonces, uno debe decidir si quiere subir su billetera a un chip, pero para eso tiene que haber un desarrollo de atrás, ¿no? Y para responder el tema de las tarjetas, decenas de tarjetas en la billetera, muchos bancos también se están metiendo a las billeteras digitales y a tratar de usar menos las tarjetas. De hecho, hoy tú, si tienes una cuenta de ahorros y una app en la que puedes hacer pagos, probablemente tu tarjeta de débito, y no necesitas mucho efectivo, porque normalmente ya no se está necesitando tanto efectivo, probablemente tu tarjeta de débito no la necesites más, ¿no? Eh, entonces, yo creo que tener agregadores de billeteras, como ya funcionan en otro tipo de productos, como billeteras en donde puedes acumular, si inviertes en criptomonedas, por ejemplo, puedes tener una billetera donde acumules las criptomonedas que vas comprando en diferentes marketplaces. Entonces, yo creo que sí vamos a llegar ahí. No sé si como te digo, si el recurso es el DNI o simplemente es un app que te empiece a acumular, tipo Google Wallet, billeteras de otras fuentes, ¿no? El PayPal, mis tarjetas bancarias o billeteras individuales, ¿no? Entonces, a la larga yo creo que ahí va a terminar todo y como dijo Alex, en el tiempo yo creo que más que el chip del DNI que tiene la dependencia del Estado, va a ser tu teléfono, ¿no? De todas maneras. Así es. Creo que podemos aprender mucho de la experiencia asiática y de la europea y de la norteamericana, ¿no? La experiencia asiática es en que desde hace ya mucho tiempo, varios años diría yo, el uso del pago a través de los códigos QR es la norma general en todo China. Es más, si uno va a una tienda china, que cuando fui era un par de años, los únicos que utilizan billetes son los extranjeros. Todos los chinos andan, sacan su celular, pagan con código QR y se van.
Y es más, la identificación electrónica o el DNI en muchos países deja de ser, bueno, tienen la alternativa de tener su documento en el celular, en un aplicativo. Entonces yo diría que más que la tarjeta de identificación contenga información privada, como decía Alejandro, o sea, de servicios privados como bancos, etcétera, yo creo que todo virará a que exista una alternativa que esté contenida en un aparato celular. También la tecnología NFC permite de que no tengas que llevar y toda la información de la tarjeta, digamos, en cuestión digital esté y tú pasas el celular y puedas pagar, pasas tu reloj y puedes pagar. Creería yo, al menos particularmente por mi experiencia, que la tendencia irá a que el celular va a ser el complemento que contenga la mayor cantidad de funcionalidades y opciones de identificación, de pago, de comunicación, etcétera. Como de alguna manera lo ha venido dando durante los últimos años en otros temas, como la comunicación instantánea, las cámaras fotográficas, en fin, todo se está concentrando mucho en estos aparatos móviles, ¿no? Pasemos al siguiente tema, Alejandro, que es cómo crees tú que están respondiendo los establecimientos ante esta nueva forma de pagar y gestionar de los consumidores digitales? Porque tú también decías, el consumidor ha cambiado, pero también los establecimientos de pronto se encontraron. Oye, necesito un e-commerce. Oye, de pronto WhatsApp me tiene que servir como mi herramienta principal de pago, de transacciones, y luego está Yape, y luego están. ¿Cómo crees que han respondido estos establecimientos en este contexto? Bueno, yo creo que la pandemia también los ha forzado. Normalmente uno ve el comercio tradicional como tiendas más formales o grandes o cadenas, ¿no? De tiendas de todo tipo, ¿no? En diferentes industrias, como los primeros que adoptarían medios propios de comercio, ¿no? Como tú has dicho, tener un D2C o montarte en un marketplace o tener un e-commerce completo, dependiendo del catálogo que tengas, ¿no? Pero ahora yo he visto que muchos pequeños negocios se han tenido que adaptar como han podido a la venta digital porque otra vez la pandemia nos obligaba, la gente no salía. Entonces empezaron a considerar la venta por WhatsApp, como dijimos, el marketplace de Facebook, que es muy sencillo de usar, subirse a agregadores de delivery, que muchos de ellos ponen la red de repartidores y ellos solo tienen que crear su tienda, y sí jugar un poco con el precio y las comisiones y eso de ahí. Eh, Sobre todo restaurantes, te diría también, que han tenido que depender casi 100% de eso, ¿no? Entonces, Ujú. lo bueno es que alternativas hay simples, complejas, medianas, grandes, chicas, eh, pero hay maneras de empezar sin tener que programar, sin tener que recurrir a muchos costos o recursos para empezar a vender, ¿no? Y hay soluciones gratuitas muy sencillas, como las que acabamos de decir, que te pueden permitir empezar a conectarte con clientes muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido muy dinámico, ha sido muy rápido, y los establecimientos, lo bueno, a mí me parece que ahora que ya parece que estamos saliendo de la pandemia, ojalá que no nos golpee tanto la tercera ola y que podamos empezar a salir más, pero van a ser recursos y capacidad instalada que se va a quedar. Porque muchos de nosotros y muchos de los usuarios de ese 50% de incremento de comercio electrónico se va a quedar comprando electrónicamente. Exacto. Eh, Creo que encontraron el beneficio y el. A ver, la razón no, digamos, el motivo no fue el ideal, pero encontraron un beneficio que probablemente antes no lo veían. y ya cambiaron el hábito, ya lo hicieron más de 4, 6 o 8 veces. Entonces, Ujú. de repente volverán para alguna tienda, ¿no? Hay compras específicas donde sí, la experiencia en la tienda es muy importante, pero hay Así otra, es. hay otra, por ejemplo, la compra express o la compra de cosas que necesitas inmediato. Cada vez vas viendo estos apps que te van entregando más rápido, ¿no? Entonces tú dices, una chela y la tienes ahorita. O sea, no, y ahora tengo que ir a la tienda a comprar y llevar la caja. No, ya la tienes. Entonces, ese dinamismo y esa instantaneidad
hace que la gente empiece a identificar estos beneficios de simplicidad, practicidad, que ya antes no tenía, ¿no? Para empezar, tener que movilizarse en una tienda cuando en verdad no quieres ir, es un recontra golazo. Entonces, otros, obviamente, como moda, ¿no? O compras que puedas hacer fines de semana, compras más grandes, cosas que necesites medir o lo que sea, sí necesitan una experiencia más en tienda. Pero hay otras, yo creo que el hábito se va a quedar, y en todo caso, el usuario que no es ni 100% digital ni físico, el usuario es híbrido y es omnicanal, decidirá, ¿no? Muchos hacen algunas compras acá, otras allá, o de repente haces la búsqueda online y terminas comprando allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas variedades y yo creo que los establecimientos tienen que estar preparados para atender a los usuarios en los diferentes puntos de contacto que el usuario decide utilizar. Y cada comercio será particular, tendrá puntos de contacto que serán mejores que otros, y el mismo establecimiento aprenderá qué es lo que necesita prender y apagar, ¿no? De repente no necesitas el mega marketplace, e-commerce con la plantilla y la pasarela de pago. Sabes que lo que mejor me funciona de WhatsApp no necesito esto de acá, ¿no? Yo sí recomiendo empezar sencillo, porque muchas veces muchos establecimientos dicen, necesito hacer un e-commerce. ¿Ya qué hago? Contratan ingenieros, contratan pasarela de pago, contratan la plantilla de e-commerce, montan las fotos, tienen que subir el catálogo, abren y en verdad en todo ese tiempo han podido estar vendiendo en WhatsApp en 24 horas. Yo siempre recomiendo probar, empezar pequeño y ir creciendo en la medida en que uno vaya teniendo información del cliente que le dé señales de que necesita moverse hacia otro canal, ¿no? Si no las tienes, no las hagas, ¿no? Eh, eh, porque el costo al final y la demora va a ser mayor. Sí, creo que es una gran lección que para cualquier emprendedor es súper útil. De hecho, a ver, el ejemplo de Finsmar es cuando Finsmar se creó, la plataforma era muy básica. Tenía elementos indispensables para que mínimamente una persona pudiera invertir en una factura y poder visualizar su retorno. Pero luego en el tiempo se ha ido especializando. Y sumado a esto de los establecimientos, nuevamente toda crisis creo genera una oportunidad y para cualquier emprendedor que esté acá conectado con nosotros, que le interese entender cómo este nuevo panorama, este nuevo contexto, pandemia o pospandemia, significa para los negocios, incluyendo los negocios en un contexto financiero, yo creo que es una enorme oportunidad. Como decía Alejandro, han cambiado los hábitos de forma obligada en muchos casos, pero han cambiado los hábitos de millones de personas y se han dado cuenta que existe un mundo por explorar y eso también significa oportunidades por explorar. Y empezar desde cero, o empezar desde lo más mínimo posible con las herramientas tan fácil, gratuitas que en muchos casos existe, yo creo que es el primer paso. Una de las cosas más importantes es valida que tu idea de negocio funcione, con lo mínimo necesario. Ese es el primer paso antes de soltar tu billetera y pagar 10 veces el valor de lo que no sabes si realmente va a funcionar o no. Y paso a paso creo que se logran grandes cosas. Nuestra última pregunta, ya para ir cerrando el webinar, pero creo que esto también va a estar muy interesante para la gente que siempre nos pregunta acerca de la incertidumbre política, ¿no? Porque esto fue, digamos, teníamos la pandemia cuando dijimos que esto no nos debía afectar más y de pronto surgió una incertidumbre política que claramente afectó mucho la economía del país y de las personas, ¿no? Partiendo de que el tipo de cambio afecta a algunos más que otros, pero tiene consecuencias desde la inflación misma, donde ves que suben los precios porque algunos están definidos en dólares en el mercado internacional y también la fuga de dinero que en su momento también desestabilizó un poco el contexto económico del país. ¿Cuál es tu perspectiva bajo este punto, tanto desde tu
tu experiencia viendo a los consumidores o a los usuarios de ahora, como en general tu perspectiva desde el mercado en el que te encuentras? De todas maneras, uno ve señales en el mercado de que la incertidumbre política retrae el consumo, retrae inversiones y hace que la gente se cuide más, ¿no? Eso para un medio de pago definitivamente tiene efectos visibles, ¿no? Por suerte, yo siento, bueno, es bien cambiante, ¿no? Yo creo que cada mes, incluso cada semana, uno nota señales que a veces le dan entusiasmo y optimismo a la gente, y a la semana siguiente eso se cae, pero después, ¿no? Y uno ya está muy atento a las noticias, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando confirmaron a Velarde, baja el dólar, incrementa el consumo. Después de la despotricada de Bellido de ayer, o del anteayer, no me acuerdo, lo contrario. Entonces, yo creo que en general mi mensaje es, estas señales políticas y esta inestabilidad política la hemos tenido en el Perú de repente no tan dramática, pero la hemos tenido en el Perú toda la vida. Eh, porque, siendo honestos, hay muchos políticos muy malos. Hay pocos buenos, pero muchos muy malos. Entonces, la inestabilidad política siempre ha estado, la economía del Perú, si bien macroeconómicamente siempre ha estado creciendo y hacia afuera eso se ve muy bien, los niveles de consumo y el acceso a servicios tampoco han sido muy buenos porque tenemos muy malos políticos y muy malas instituciones y etcétera. No quiero politizar mucho la conversación, pero creo que mi conclusión es que inestabilidad siempre ha habido. Pero y el mensaje optimista que quiero dejar es que a mí me parece que las bases y los cimientos de un país es su población, no los políticos, porque la población se desarrolla y evoluciona y avanza y progresa por sus propios recursos. En paralelo y a pesar de tener malos políticos, el Perú yo creo que ha avanzado un montón. Por el sector privado también, parte del sector público también, por emprendimientos como el de ustedes también, eh, eh, por iniciativas del mundo corporativo también, pero sobre todo me parece, por el empuje y las ganas de evolucionar que tiene la gente. Entonces, si tenemos miedo político, mejor nos encerramos en la casa y no hacemos nada, ¿no? Pero no, pues hay que seguir trabajando, hay que saber cómo maniobrar y cómo defender las libertades que tenemos, que eso sí es innegociable. Y yo creo que el Perú tiene herramientas suficientes para defenderlo. Entonces va a depender otra vez de la población y yo confío mucho en el peruano en general, porque cuando se propone algo lo consigue, ¿no? Hasta llegamos a un mundial siendo no los mejores, ¿no? Entonces, a mí, si bien hay que estar atentos y observadores, etcétera, creo que no nos debe frenar para nada. Al contrario, nos debe hacer chambear más duro, evolucionar más duro y tratar de darle incluso más valor a nuestros productos para que el usuario los adopte cada vez más, cambie sus hábitos, les mejore la vida y con eso ayudar a que ese sector que estás ayudando avance, progrese y evolucione, que es por naturaleza lo que el peruano sabe hacer. Imagínate al Perú con los servicios de otro país, con la calidad, el talento y la personalidad que tiene su gente, olvídate, ¿no? Pero a pesar de tener los políticos que tenemos, hoy no estamos mal. Entonces, y al final yo siento que eso es lo que debemos llevarnos, ¿no? Que el miedo no nos detenga, que no nos frene, que no nos inhiba, por el contrario, que nos empuje más a defender nuestras libertades y a chambear más duro para sacar el país adelante. O sea, para mí esa es creo que la actitud que me gustaría compartir, ¿no? Y creo que en el grupo es el mensaje que se está dando, ¿no? Ujú. Y me parece acertado, ¿no? Algunos dicen que incluso como consecuencia de la poca participación o presencia del Estado en la gente,
Dirás, en muchos casos dicen, pues los políticos, así como tienen tan poca presencia, mucho depende de las propias personas, porque ni el Estado se encuentra tan omnipresente en la vida de las personas. Mucho lo hacen las personas. Encuentran la forma de poder progresar porque en algunos casos o no les queda otra, o en otros casos existe el segundo punto que creo que es clave, y no solo lo tienen los peruanos, sino todos los latinoamericanos, que tenemos historias muy similares, y eso es la resiliencia. Eh, Como decías, Alejandro, tenemos una costumbre bastante histórica de tener inestabilidades, y creo que el latino está bastante acostumbrado a que la cosa siempre va a ser compleja, pero a seguir adelante, porque el optimismo nos lo quita pocas situaciones y pocos contextos. Hemos pasado por pandemias, hemos pasado por situaciones muy catastróficas, terremoto, fenómeno del niño. Podríamos sumar las tragedias y el día siguiente uno se levanta y dice, voy a seguir trabajando, voy a seguir creyendo en que puedo ser mejor, ¿no? Como persona y como sociedad. Y sí, comparto contigo no solo el mensaje de que puede existir una visión optimista de la situación en la mayoría de casos, sino también en que hay un nivel de observación y por el mismo hecho de que hemos pasado por tantas inestabilidades, de que siempre estamos con un ojo muy atento a no perder cosas importantes para nuestra vida, como las libertades y como los elementos básicos que componen para lo que nosotros queremos que es una calidad de vida que debe sostenerse. Bueno, ahí cerramos un poco el terreno político, que hemos tratado de ser un poco apolíticos, pero digamos que creo que estamos de acuerdo en que al final todos los peruanos queremos que exista cierto nivel de crecimiento y desarrollo generalizado y que esto no pare. Eh, no sé, últimas reflexiones, algo que quisieras agregar, Alejandro, luego de irnos un poco por todo el camino acerca de comprender el sector financiero, el consumidor bancario, el retail, el que quiere encontrar formas diferentes de manejar su dinero, de pagar, también el lado de los establecimientos, de las tiendas y también desde el lado incluso del emprendimiento y qué supone este nuevo escenario para ellos. No sé qué más quisieras comentar, Bueno, compartir. la verdad es que ha estado súper interesante la conversación, como siempre contigo tenemos charlas y reflexiones bastante interesantes. Eh, yo me llevo, creo que como conclusión, el hecho de que, y no va solo para la industria financiera o de inversiones, ¿no? Yo creo que va para todas las industrias. La tecnología ha llegado para facilitar cosas, ¿no? Para agilizar, optimizar y simplificarle cosas a la gente. Si no agrega valor, ninguno de estos productos de los que estamos hablando va a funcionar, ¿no? El mercado, una vez tuve una clase, el mercado siempre va a ganar. O sea, la gente, tú no puedes forzar un producto que la gente no necesita, ¿no? Sí, el famoso push to adopt, ¿no? El market always wins. O sea, si tu producto no tiene fit, en el tiempo va a desaparecer. O sea, entonces hay que estar muy atentos en cómo conectar, cómo agregar valor y cómo ayudar a la gente, como estamos hablando, a lograr hacer cosas que antes no podía. Y eso, al final del tiempo, yo creo que es el objetivo y también ayuda tanto al plano económico como político, como todo, ¿no? Mientras cada uno aporte ese valor desde su lado, eh, yo creo que el Perú va a avanzar, el mercado va a evolucionar y vamos a tener en pocos años niveles de, de servicios, consumo y accesibilidad a la información y a la tecnología mucho mejores, ¿no? Entonces, por ese Los lado augurios yo, son buenos entonces. buenos augurios, siempre buenos, adelante siempre. Pues yo comparto lo mismo que tú, Alejandro. Yo creo que los seguros son bastante buenos. Siempre hay que poder sacar los mejores aprendizajes de las situaciones más complejas. Y uno de los grandes aprendizajes, aparte de esta resiliencia que hablábamos, es la experiencia digital y el comportamiento digital de personas y empresas ha venido para quedarse. Y esto va a sumar mucho a que
finalmente la gente pueda encontrar formas más democráticas de acceder a su dinero, de manejar su dinero, de encontrar mejores soluciones, de que puedan tener la capacidad de elegir. Es un valor increíble entre muchas alternativas y que finalmente lo que tú decías, Alejandro, que el mercado de alguna manera haga su trabajo en el sentido de que encuentren cada vez mejores beneficios a través de la competencia. Pues bien, les agradezco mucho la presencia a este webinar. De hecho, reitero este interés constante de FinSmart de ofrecerles información que les permita a ustedes siempre llevarse un conocimiento a casa, un conocimiento que les permita hacer lo que ustedes quieran, manejar mejor su dinero, tomar mejores decisiones respecto a su situación financiera, emprender, porque acá hemos hablado mucho de ideas potenciales de negocio u oportunidades en este sector. Yo creo que el mundo no es solo de tratar un solo tema, sino creo que hay muchas personas que les interesa ser mejores personas y profesionales a través de información que les sea de valor, que espero que eso sea lo que hayan podido recibir el día de hoy. Alejandro, muchísimas gracias por participar y por darnos tu punto de vista, tu opinión y tu experiencia sobre este tema y encantado de tener futuras conversaciones contigo. No, gracias a ti, gracias a Alex, gracias al equipo de FinSmart por la invitación. Encantado, cuando quieran nos conectamos. Me encanta compartir este tipo de ideas y conversaciones para la gente, justamente por lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Tratar de agregar valor y conocimiento solo va a ayudar a desarrollar tanto el mercado como a la misma sociedad, ¿no? Entonces eh, eso para mí es un aporte que siempre debemos dar. Así que feliz de estar y cuando quieras, conversamos como siempre. Buenísimo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Muy buenas tardes, noches. Adiós. Gracias, cuídense.